las enseñanzas de la Virgen María, la Madre de Jesús, a la luz de la palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 a seguir, la Biblia registra que en Caná de Galilea se celebraron unas bodas y que a estas bodas fue invitado la Madre de Jesús, María, como se le conoce generalmente, la Virgen María, Jesús y sus discípulos. No hay mayor detalle acerca de cómo fue esta invitación ni de cómo era el lugar, pero voy a completar el mensaje utilizando mi imaginación a la realidad de nuestra época para poder comprender mejor este mensaje. Entonces vemos que Jesús llega a esas bodas, a esa fiesta. Quiero pensar que el jefe de familia, los novios, le habían reservado una mesa especial para María, su hijo y sus discípulos. Y al estar en este lugar, cuando llegan, van a la mesa reservada. Jesús y sus discípulos y su madre, por supuesto, María, se sientan en ese lugar reservado. Pero María, como es la naturaleza generalmente de las mujeres, el de hacer confianza donde llegan, el de ser acomedidas en la comida, se acercan a la cocina y buscan cómo ayudar y buscan cómo servir, ayudar en el servicio. Esta es una naturaleza generalmente de las mujeres, de servir. Y entonces María se levanta y se va hacia la barra, hacia la cocina donde se servía. Y al llegar a aquel lugar, me imagino que al ver la cara del mayordomo, del jefe de servicio, de aquella fiesta, de aquellas bodas, le ve una cara de preocupación, le ve una cara de angustia, porque tenía un problema serio. Y en ese momento María se cerciora, se da cuenta que el problema es que el vino se había terminado. Quiero pensar que las bodas estaban iniciando. Quiero pensar que no iba ni a la mitad del horario de fiesta. Faltaba mucho para que esas bodas terminaran. Y el problema es que el vino se había terminado. No había más vino que servir. Tampoco refiere la Biblia cuánta gente había sido invitado a esas bodas. Pero me imagino que era una boda, unas fiestas tradicionales. Entonces había sido invitado todo el pueblo de Galilea, cuando menos de Caná de Galilea. Imagínense la multitud, la gran cantidad de gente en ese lugar, festejando, celebrando las bodas. Y ya no tenían más vino. Entonces a María nadie le contó, a María nadie le vino y le dijo. María se cercioró de manera personal y al darse cuenta, como se dice en el ejército, por media vuelta, se dio la vuelta y vino corriendo, se dirigió y vino a buscar al Maestro, a Jesús. Vino hacia donde estaba su hijo sentado en aquella mesa reservada. Y le dice: Maestro, se acabó el vino. Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora para darme a conocer al mundo, para darme a conocer quién soy, quién es Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero María dice que entonces al escuchar las palabras que Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Dice que María se voltea, da un giro hacia la gente que servía, hacia los meseros, y les dice, les indica: hagan todo
como Él les diga. Nada más faltó que se registrara que María dijo: hagan todo como mi hijo les diga. Aleluya. Y bien pudo haber sido. Será la madre de Jesús. Y todos sabemos que fue la madre de Jesús. Entonces, María les dice: hagan todo como Él les diga. Y entonces Jesús abrió su boca y se dirigió a esa gente y les dijo: ¿ven aquellas tinajas? Y ellos, me imagino que contestaron a una sola voz y dijeron: sí los vemos, maestro. Pues el maestro les dijo: ahora vayan y llénenlas de agua. Me imagino que los muchachos, los señores, quienes servían, agarraron recipientes, cubetas, baldes y corrieron al pozo y empezaron a sacar agua del pozo para llenar las tinajas. Y una vez que las llenaron hasta que se rebosaran, se derramaran de agua, vinieron al maestro y le dicen: listo, maestro, están llenas. Al escuchar Jesús que estaban llenas de agua, le dijo a uno de ellos: ahora, en un vaso, en una copa, toma agua de una de las tinajas y lléveselo y presénteselo al mayordomo, al jefe de servicio de estas bodas, para que lo pruebe. ¿Y cuál fue la sorpresa para este hombre que estaba angustiado, que estaba triste, que estaba con una cara de pocos amigos por el problema que tenía? No tenía más vino. Al probarlo, dice, me imagino cómo le cambió el semblante, la cara, de una cara de policía mal pagado a una cara de felicidad. ¡Wow! Este es el mejor vino que he probado en mi vida. No sé qué edad tenía, pero si tenía unos 30 años, cuando menos, ya conocía y sabía de vinos, porque dijo: este es el mejor vino que he probado. En toda su vida que había bebido y probado los vinos, nunca había probado un vino como el que hizo Jesús. El mejor. No un vino cualquiera, el mejor. Este primer milagro Jesús hizo en este lugar, dándose a conocer, en este lugar donde había una multitud enorme, había hombres que estaban con problemas de alcoholismo, borrachos, que tanto que se habían acabado los cartones de vino de la fiesta. Y Jesús tuvo que hacer un milagro para darles el vino, pero no lo hizo para que ellos siguieran consumiendo. Lo hizo para darse a conocer el poder sobrenatural de Dios que estaba en Jesús, que Él sí podía y tenía poder para hacer un milagro en ese lugar con el mundo, con la humanidad, que Él era el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra para salvarnos. No importa de la situación, el problema, lo que estés atravesando, Jesús es todopoderoso. Pero María no dijo, aún siendo la madre de Jesús, no dijo: yo puedo hacer un milagro, yo puedo hacer el vino, yo puedo resolver este problema. No, ella reconoció que era humana, que era una persona como usted y como yo, que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Y tuvo que venir al Mesías, a su Hijo, al Maestro, a Jesús, de donde estaba, de aquel lugar, de la cocina, de donde se servía, corrió y vino a la mesa donde había dejado a su Hijo Jesús, y vino y le dijo: maestro, se acabó el vino. Porque María sabía que Jesús podía resolver el problema en ese momento. Y Jesús se manifestó a una gran multitud.
Y este fue el primer milagro que Jesús hizo para que la gente conociera que Él era el Señor, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él tenía el poder en el cielo y en la tierra para resolver tus problemas hasta el día de hoy. María vino a Jesús, vino a su Hijo. Este es el ejemplo que nos da, este es el ejemplo que nos da la Virgen María, la Madre de Jesús, que ella misma nos pone el ejemplo de buscar a Jesús. Porque ella no podía hacer nada, no pudo hacer nada, pero sí sabía guiarnos, dándonos ese ejemplo de buscar a Jesús. Si tú crees en María, haces bien, pero mejor sería que le obedezcas, que hagas todo como Jesús nos manda, como Jesús nos dice. De nada sirve creer en las enseñanzas de María si tú no le obedeces. Tenemos que obedecerle a María, al mensaje de María. Hagan todo como Él les diga. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Tenemos que venir a Jesús, tenemos que creer en Jesús, tenemos que convertirnos a Jesús, tenemos que creer en la palabra de Jesús, porque si estos hombres que servían no hubieran creído, no hubieran obedecido a María, no hubieran obedecido al Maestro, no hubieran creído en la palabra de Jesús, el agua, primero, ni hubieran llenado las tinajas de agua. Segundo, el agua no se hubiera convertido en vino. Este milagro aconteció porque los que servían, los que estaban en aquel lugar, obedecieron a las enseñanzas, a las palabras que salía de la boca del Mesías, del Maestro de Jesús. Y las enseñanzas del Maestro lo tenemos en los 4 evangelios de la Biblia del Nuevo Testamento. Allí podemos encontrar las enseñanzas originales, auténticas, registradas por los apóstoles. Allí tenemos la palabra de Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Si tú no entras por Jesús, si tú no vas por Jesús, si tú no le tocas a Jesús, Él no te abre la puerta, porque Él es la puerta para entrar al reino de los cielos. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no conocerá más la muerte, porque solamente pasará de esta vida a una vida eterna. Jesús, tenemos que hacer todo como Jesús nos manda, como Jesús nos dice. Si tú crees en María, no basta con creer. Hay que obedecerle, haciendo todo lo que Jesús nos dice en su palabra. María eso fue lo que dijo: hagan todo como Jesús les diga, hagan todo como Él les diga. Nada más faltó que se registrara y dijeran: hagan todo como mi Hijo Jesús les mande, les diga. Pero nunca vemos que María dijo: hagan todo lo que yo les diga. Ella reconoció a Jesús, el poder de Dios que había en Jesús. Él sabía quién era su Hijo Jesús. Amados, no nos contaminemos con enseñanzas religiosas que no les gusta hablar de estos temas, que nos han inducido hasta ofender a la Virgen María. Si tú estás pensando entrar al reino de los cielos, vivir una eternidad con Cristo Jesús, seguramente la Madre de Jesús, María, la Virgen, como generalmente se le conoce en este mundo, allá la veremos. ¿Con qué cara tú verás a la Madre de Jesús, a María? Si tú como cristiano, como creyente, no la respetas,
no le guardas ese respeto, esa honra. El instrumento que Dios escogió y utilizó para la obra redentora del Mesías. Tienes que obedecer su enseñanza. Ella dijo, hagan todo como Jesús les diga. Y Jesús dice que nadie va a entrar al reino de los cielos si no es por medio de Él. Que nadie, el que cree en Él, tiene vida eterna. Aleluya. ¿Cómo vas a entrar a la vida eterna si tú no crees, si tú no obedeces? Tienes que obedecer a la enseñanza. María dijo, hagan todo como Jesús les diga. Y voy a cerrar este mensaje porque muchos van a estar pensando y diciendo, sí, María intercedió en aquel momento y sigue intercediendo por nosotros. No es así. La Biblia dice en el libro de Hebreos, de tal manera que al hombre se le ha instituido morir una sola vez y después el juicio. María intercedió en aquel momento porque estaba en vida en esta tierra. Después de que nosotros morimos, ya no podemos interceder. Por eso hay ministerios de intercesión. Vaya a orar, interceda por los problemas de su familia, de su presente delante de Dios, en ruego, en oración. Pídele al Señor misericordia, que sane a su familiar, a su padre, a su hermano, a su madre, a su tío, a su pariente, a su vecino. Pida en oración. Eso es lo que hizo María, estando en vida, porque al hombre le es instituido morir una sola vez. Y si va a morir una sola vez es porque vivió únicamente una vida en esa tierra y después muere y viene el juicio. Sin embargo, dice la palabra de Dios, de tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí no conocerá más la muerte, sino que pasará de esta vida a una vida eterna. Esta es la salvación que Jesús nos vino a regalar. Y este es el mensaje que María nos deja en este pasaje. Que hagamos todo como Jesús nos manda. Hagamos todo como Jesús nos manda. Tengan honra y respeto para la Madre de Jesús. Porque todos los que creemos en el Evangelio de Cristo estamos con ese objetivo, con esa meta de llegar y entrar y vivir eternamente en el reino de los cielos de Dios y de Cristo, eternamente con Cristo, con Jesús. Quede con este mensaje. No basta con creer en María, en su mensaje. De nada sirve si no le obedeces. Tenemos que obedecerle al mensaje de María y a la palabra de Dios, porque esto no lo digo yo, está escrito en esta cita bíblica, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Que nadie te engañe con enseñanzas vanas y religiosas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Reconcilia con Dios. Habla con Dios. Cristo te ama. Cristo nos ama. Que Él derramó su sangre por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Que el Espíritu Santo siga hablando en lo que el tiempo a mí no me da. Porque puedo explicar muchos puntos más de este pasaje bíblico, pero lo que sí quiero reiterar y cerrar y decirte
que por este gran milagro y manifestación que Jesús hizo ante esta gran multitud en estas bodas de Caná de Galilea, mucha gente creyó en Jesús y sus discípulos creyeron en él por este milagro. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga.